a esta naciente organización, el día de hoy habrá una primera sesión. En virtud de lo que antecedió y lo que señalamos, el primer foro autónomo por el Bicentenario de Cuenca ha invitado el día de hoy a la ciudadanía en general a ser parte activa de este primer foro autónomo que se realiza hoy desde las 8:30 y durará hasta las 13 horas en el auditorio del CIDAP en la calle Larga, en donde se intentará el día de hoy trabajar con una metodología participativa y abierta en el conocimiento y discusión de documentos, entre ellos el denominado Convenio de Escazú, que vamos ya a conocerlo de qué se trata. También en la construcción de ejes temáticos colectivos en este foro, con el fin de elaborar conclusiones y resoluciones que deberían ser implementadas en corto plazo de manera muy especial en defensa del agua en la ciudad de Cuenca. Damos la bienvenida en nuestros estudios al ingeniero Daniel Barragán. Él es académico de la Universidad de los Hemisferios que funciona en la ciudad de Quito. Fue director del CEDA, Centro Ecuatoriano de Derechos Ambientales. Bienvenido, ingeniero Barragán. Cuéntenos sobre la misión que aspira usted a cumplir dentro de este foro autónomo por el Bicentenario de Cuenca que tendrá esta primera sesión en esta mañana. Muy buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de contarles un poco el trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy. Efectivamente, como tú mencionaste, va a ser un trabajo de reflexión, pero también de construcción y propuesta que se va a articular en torno a las necesidades, a las visiones y percepciones de los ciudadanos que hacen la ciudad. El ciudadano común, el ciudadano que ama a su ciudad y que está viendo con preocupación cuáles son estas problemáticas potenciales que se vienen, un poco en esta misma lógica que mencionaste anteriormente de la incoherencia entre las políticas extractivas y las políticas también de conservación y de sostenibilidad que tenemos no solo a nivel del gobierno central, sino también ya a nivel territorial, en lo local, que eso es lo más importante. Y un poco en esa misma lógica, nosotros vemos que el Acuerdo de Escazú es una oportunidad. Aclaremos qué es esto, acuerdo o convenio de Escazú, sí, ¿de qué se trata? El Acuerdo de Escazú tiene un nombre un poquito más largo y ribombante, es el Acuerdo Regional por el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe. Se adoptó en la ciudad de Escazú y un poco en esa coyuntura se conoce más comúnmente como Acuerdo de Escazú, es un poquito más Esto sencillo. Fue en la Cumbre de Río. Esto nació como una iniciativa en la Cumbre de Río +20 en el 2012, una iniciativa de organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe que lograron el apoyo del gobierno de Chile, que penosamente no ha firmado este acuerdo. Uh-huh. Hubo un proceso de cimentación de la negociación durante 2 años y luego ya vino un proceso de negociación que en el año 2018 finalizó y al momento 22 países ya han firmado este acuerdo, 5 lo han ratificado, pero se necesita que 11 países lo ratifiquen para que pueda entrar en vigor. Ecuador fue uno de esos países que estuvo en la adopción del acuerdo, en todo el proceso de negociación, firmó ya el Acuerdo de Escazú en septiembre del año pasado y al momento el acuerdo está en tratamiento legislativo en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Un poco por las prioridades que tiene ahora la agenda de la Comisión, al parecer va a quedar para inicios del próximo año ya la discusión del informe que tiene ya la Comisión y esperamos que ese informe sea positivo, pase al Pleno de la Asamblea para la votación y tengamos ya una pronta ratificación como país. La experiencia con Ecuador no es de lo mejor, es muy bueno para firmar acuerdos, muy flojo para cumplirlos. Ojalá no sea este el destino de este convenio de Escazú. Esa es una de las principales preocupaciones que tenemos no solo en Ecuador sino en otros países, que sea un acuerdo más que el gobierno firma y que no se logra implementar en la práctica. En todo caso, ¿cuáles serían los ejes transversales, los puntos principales que promueven este acuerdo de Escazú? Este acuerdo lo que busca es que las personas tengan esa capacidad de participar en los procesos de toma de decisiones. Para poder participar necesitan tener acceso a la información de manera oportuna, una información que sea relevante, que sea entendible también. No todas las personas tenemos conocimientos técnicos para entender un estudio de impacto ambiental, por ejemplo. En caso de que no tengamos esa posibilidad de participar, que existan mecanismos administrativos y judiciales. Eso tiene mucho que ver con lo legal,
con una muy buena constitución que tenemos en Ecuador, pero que el propio gobierno anterior y el actual se han encargado de debilitarla en base a leyes secundarias. Allí está, por ejemplo, este importantísimo derecho a consulta libre e informada sobre cualquier proyecto que tenga impactos ambientales. Correcto. El tema de la consulta previa, libre e informada es un pendiente todavía para nuestro país. Está muy relacionado con el impulso que se está dando a la política extractiva. Entonces seguramente, obviamente al gobierno no le interesa que la ciudadanía tenga mucho que intervenir en estos procesos de toma de decisiones. El gobierno está interesado en viabilizar lo más rápido posible los proyectos mineros. Sin embargo, esto genera también una conflictividad socioambiental fuerte, ¿no? O sea, más allá de los impactos ambientales que los proyectos pueden generar, también genera un conflicto con las personas, con la sociedad, las comunidades que se sientan sobre estos recursos que están en el subsuelo, ¿no es cierto? Y ese es uno de los principales problemas que también se busca abordar con este acuerdo de Escazú, que tiene una visión un poco más preventiva, ¿no es cierto? De si las personas pueden participar, las decisiones van a ser mucho mejores. Pero obviamente ahí hay un tema de voluntad política, ¿no es cierto? Y esa voluntad política no siempre está alineada con los intereses del bien común, ¿no es cierto? Sino háblenos, ingeniero Barragán, hasta donde usted conoce sobre el Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca, que hay una organización oficial auspiciada por el gobierno local, pero entendemos que el Foro Autónomo nace más bien desde el sector ciudadano. Correcto. Esta es una respuesta justamente a la falta de inclusión de la iniciativa oficial. Un grupo de ciudadanos quieren de alguna manera contribuir a esa conmemoración del bicentenario de la independencia de la ciudad, pero no desde una perspectiva del festejo, ¿no? Sino desde una perspectiva de analizar los retos que se vienen para la ciudad y cómo la ciudad debería prepararse justamente para conmemorar ese bicentenario de una manera mucho más proactiva en términos de dar solución a las problemáticas que la ciudad ya está enfrentando y que seguramente van a potenciarse en los próximos años. Recordemos que Cuenca es una ciudad intermedia y que seguramente en unos 10, 15 años va a llegar a tener alrededor de 1 millón de habitantes y todos los problemas asociados que va a estar a ese crecimiento poblacional y urbano. Vale la pena darle rostro a este foro, y allí están distinguidos catedráticos, profesionales, activistas como Mario Jaramillo Paredes, Ana Cecilia Salazar, Enrique Serrano, Carlos Castro, Fernando Vega, Margarita Arias, un grupo de distinguidos cuencanos, además muy consistentes en su lucha por el medio ambiente. Central, y comprometidos con la ciudad. Así es. Punto central de este foro y de los propósitos está la defensa del agua de Cuenca. ¿Qué es lo que usted conoce sobre este tema y sobre los proyectos mineros que lo amenazan? Sí, ese es uno de los principales riesgos de cara a la sostenibilidad ambiental de la ciudad. Cuenca es una ciudad que convive con el agua, convive con los ríos, convive con los páramos. No es un tema únicamente en relación al paisaje o a la vivencia cotidiana que tienen los cuencanos con el agua, sino también es ya desde una perspectiva de largo plazo en la cual se está de alguna manera evidenciando esa posible crisis que se puede dar de provisión del servicio de agua, ¿no? Que es un derecho humano. ¿Qué va a pasar con la ciudad el momento que pueda escasear el agua o que el agua que llegue a la ciudad sea de mala calidad porque está contaminada, afectada por efecto de la minería a gran escala, ¿no es cierto? No olvidemos que los páramos son las fábricas de agua, son donde se produce el agua que nosotros consumimos. Si afectamos los páramos, vamos a afectar necesariamente nuestro derecho a disfrutar de ese elemento tan importante. El agua es vida. Entonces, si no tenemos agua, seguramente vamos a tener muchas otras complicaciones a futuros que se van a potenciar también por efectos del cambio climático que tú mencionabas. Hay, ingeniero Barragán, efectivamente espacio para la utilización de este término de la minería sustentable que pregona el gobierno, una minería ecológicamente amigable que toma las suficientes medidas de prevención para no causar impactos ambientales demasiado grandes.
Yo personalmente considero que no existe una minería sustentable. O sea, es contradictorio. Es posible que sí existan procesos mineros que sean mucho más responsables. El tema es que debe haber una priorización en términos del ordenamiento territorial de en dónde hacer minería y en dónde no hacer minería. Muchos países han regulado. Algunos lo han hecho porque hay que tomar decisiones de carácter práctica, por ejemplo, sobre una determinada altura con respecto al nivel del mar. Lo ha hecho Colombia, por ejemplo. Correcto. Ecuador ha regulado, tiene toda una apología, un discurso dentro de su constitución, pero las leyes secundarias la han echado abajo. Exactamente. El páramo es uno de los, quizá el más frágil de todos los ecosistemas. Entonces, seguramente en un ecosistema de páramo sobre un cierto número de metros sobre el nivel del mar, no se debe permitir la minería. Eso, o sea, es impensable, porque vamos a afectar un ecosistema muy frágil y más allá del ecosistema en sí, vamos a afectar la provisión de agua para el consumo humano, para la agricultura, para la industria. Entonces, es una serie de afectaciones que vienen en cascada como consecuencia de esta intervención en un páramo, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay una deuda pendiente también un poco desde esta visión cortoplacista que los gobiernos buscan fondear el flujo de caja para poder salir el año fiscal y no tienen claro esta visión de largo plazo en la cual posiblemente el mantener este tipo de ecosistemas prístinos pueda ser una decisión estratégica mucho más valiosa y que genere mucho más beneficios, no solo ambientales, sino económicos en el largo plazo. Esa falta de visión creo que nos está afectando, ¿no? Y ahí hay una articulación que tiene que ver también con los distintos niveles de gobierno, a nivel territorial también. Aquí en el caso del Austro también, de alguna manera, en los proyectos que se están concesionando y que tienen ya como visos de iniciar su proceso productivo, hay también una articulación con los gobiernos locales para venderles la idea del beneficio económico que va a generar una industria de este tipo a gran escala, ¿no es cierto? Pero no necesariamente se cuenta con los estudios que van a dar cuenta de cuál va a ser el impacto real. Sí, ha trascendido de que, por ejemplo, Río Blanco se lo hizo sin el sustento de los estudios ambientales debidos. Enfrenta una decisión de carácter judicial que mantiene paralizadas allí las actividades. El otro proyecto, Quimsacocha, que lo ha denominado Loma Larga, el gobierno nacional fue objeto de una consulta popular del Cantón Girón, pero se busca a través de leguleyadas o interpretaciones el de sacarlo fuera de los límites estrictos del Cantón Girón y viabilizar este proyecto. Correcto. Bueno, yo creo que ahí hay un tema también importante de mencionar. La minería per se creo que no es bueno satanizarla. Así es. Todos, es necesario. Todos utilizamos metales. Los celulares que nosotros usamos cotidianamente, los elementos que tenemos aquí en esta mesa son metálicos. La construcción que tenemos aquí, eso es minería, no metálica, pero es minería. Entonces, per se no es bueno satanizar a la minería, pero sí es importante definir como país dónde sí podemos hacer minería y dónde no se podría hacer minería, justamente por el impacto ambiental importante que se puede generar, pero también el impacto que esas afectaciones a los ecosistemas van a generar también en la calidad de vida de las personas. Saliéndonos un poquito de las fronteras de nuestro país, ¿cómo miró usted la realización del COP25, empezando por el discurso del presidente Lenín Moreno? Bueno, yo creo que de manera general estas cumbres muchas veces nos dejan con esa sensación de no haberse logrado nada, ¿no? De haber perdido el tiempo, en el sentido de que no se llegan a tomar definiciones y decisiones que de alguna manera marquen un cambio de rumbo en cómo se están dando las cosas, ¿no es cierto? Y en temas de cambio climático quizá es un poco más evidente, porque conforme pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de que ya los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes y percibibles en el día a día de las personas. Ya no es una entelequia que posiblemente a futuro pueda generar algún nivel de impacto. Nosotros estamos ya vivenciando esos impactos y esos efectos del cambio climático, pero claro, los gobiernos y en ese sentido también el del presidente Moreno buscan llevar a las cumbres
posiciones que de alguna manera den cuenta de lo bueno que se está haciendo a nivel país, pero que no necesariamente, como tú mencionabas, muestran una coherencia real de lo que sucede, ¿no es cierto? Existen sí proyectos importantes que se están haciendo desde el Ecuador orientados justamente a mitigar o adaptarse al cambio climático. Pro Amazonía es un proyecto bastante interesante y que está dando muy buenos resultados, pero son experiencias, yo diría, como muy aisladas, que no dan cuenta de una articulación y de una visión general que se esté dando en todo el accionar del gobierno, ¿no? Los gobiernos deben aprender que se vive en otras épocas, que sobre todo los sectores juveniles que van convirtiéndose en mayorías electorales piensan diferente. Acabamos de tener una experiencia en Bolivia y conocer más de cerca la caída de Evo Morales, uno de los puntos culminantes que fue marcando el destino del gobierno de Evo Morales, que finalmente terminó, fue justamente temas de carácter ambiental. Y entre los más recientes estuvo esa actitud permisiva que dejó que se quemen, se calcula allí entre 4 a 5 millones de hectáreas de la Amazonía. La chiquita. Quedándonos en la COP25, los discursos de Trump que califican a Greta Thunberg como una persona amargada, en definitiva, y Bolsonaro que lo trata como mocosa. ¿Qué comentario merecen? Bueno, yo creo que uno de los temas importantes, más allá, digamos, de los comentarios puntuales que han buscado desacreditar estas voces juveniles, desde mi perspectiva, yo quiero rescatar el hecho de que poco a poco los jóvenes se están concientizando más de la importancia de tomar acciones frente a la crisis ambiental. Y creo que eso es rescatable porque de alguna manera nuestra generación, o quizá una o dos generaciones que vienen atrás de la nuestra, no han logrado ese nivel de conciencia para tomar las decisiones que se necesitan. El hecho de que los jóvenes pongan una voz, que los jóvenes pongan en la discusión, en el debate, en los medios, la importancia de tomar acciones, yo creo que es bastante positivo, ¿no es cierto? Posiblemente en algunos casos hace falta un poco más digamos, de contenido, de información más científica también para esas posiciones, pero el hecho de que ya la gente empiece a hablar de estos temas gracias a la intervención y a la acción de los jóvenes, a la movilización que están teniendo, no solo en los países del norte, sino también en nuestros países. Eso creo que es importante justamente con miras a poder seguir cambiando el chip que nosotros tenemos todavía, en el cual es necesario incluir a todos los actores de las edades que sean, de los sectores que sean, en la construcción de políticas públicas también. Las decisiones ya no pueden ser tomadas únicamente por autoridades encerradas en sus oficinas. Bien, muchas gracias por su presencia. El ingeniero Daniel Barragán estará el día de hoy dando una conferencia relacionada con estos temas. Tratará en concreto el convenio de Escazú, relacionándolo con la situación de Cuenca, la defensa del agua de Cuenca en esta reunión que organiza el Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca. Se inicia se inició ya a las 8 horas con 30 minutos, durará hasta las 13 horas en el auditorio de ERCIDAP y están invitados los cuencanos interesados en este tema para asistir.